Una iglesia que ha demostrado que es del Señor. Y yo creo que todas las iglesias que son de Cristo deben de ir al crecimiento, deben de ir a la madurez. Esta es una iglesia joven. Precisamente como una iglesia joven, yo estuve pensando en esta iglesia de Tesalónica, que era una iglesia joven cuando Pablo les escribió esta carta, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y en el cual vamos a meditar esta mañana. El título de la predicación, lo puse ahí, si lo tienen allá en el PowerPoint, se llama Las marcas de una iglesia cristocéntrica. Las marcas de una iglesia cristocéntrica. Y bueno, gracias por esto. Espero que este mensaje les hable a ustedes, a cada uno de ustedes, conforme a la necesidad de su corazón, porque la iglesia Fe y Amor debe ir en esa dirección. Una iglesia que tenga las marcas de una iglesia que gira toda su vida, toda su actividad, todos sus planes y propósitos, toda su alabanza en torno a Cristo. Y es por eso que le puse este título de las marcas de una iglesia cristocéntrica. ¿Pero a qué me refiero cuando le puse en el título las marcas? Cada una de las palabras, cada una de las frases, cada uno de los títulos que yo le pongo a las predicaciones, trato de que sean palabras escogidas, que impliquen muy bien lo que queremos aprender, lo que queremos conocer de la palabra, lo que queremos conocer de nuestro Dios. Y datos generales de la carta son los siguientes. Es una carta que fue escrita, les decía yo, por Pablo en respuesta a que él envió a Timoteo a ver a esta iglesia cómo estaba, una iglesia joven, les decía yo. Entonces él, en su segundo viaje misionero, funda esta iglesia, él está predicando, hay persecución, lo maltratan, tiene que salir de ahí. Sin embargo, hubo gente que creyó en él ahí en esta ciudad. Esta ciudad recibe el nombre de esta ciudad de Tesalónica. Recibe el nombre así por el nombre de la esposa de un rey de aquel tiempo. Y este rey se llamaba de la siguiente manera. Se llamaba Casandro, el rey Casandro. Y por ahí del año 300 y fracción antes de Cristo, él funda esta ciudad y en honor a su esposa, que se llamaba Tesalónica, le pone ese nombre. Esta iglesia es una ciudad fundada, como les decía yo, por Pablo y sus colaboradores. Es un equipo muy fuerte, muy fiel en algunos momentos de su ministerio. Y era una iglesia joven, principalmente compuesta por gentiles convertidos a Cristo. Entonces estamos en este momento de esta meditación, considerando esta iglesia tesalónica y un momento muy especial en el ministerio de Pablo. Y de esta iglesia joven yo quiero sacar para ustedes estas marcas que les decía yo que son de una iglesia que es de Cristo. Y yo les decía, ¿a qué le llamamos marca? Ahí está la imagen. ¿A qué le llamamos marca nosotros? En esta intención que yo tengo, no quiero hablar de las marcas de los productos que compramos en el súper, no. Estoy hablando de una marca como aquella que los ganaderos les ponen, por ejemplo, a sus animales para que pueda saber el otro ganadero que es de ellos. Esa marca que se hace con un hierro caliente, casi al rojo vivo, y se les pone ahí en alguna parte de su piel y quedan marcados. Ese es el tipo de marca que yo quiero que nosotros pensemos esta mañana que la iglesia de Cristo debe tener. Le llamamos marca, y como digo ahí en la siguiente, a aquello que es evidente o notorio. Es evidente, la marca de una iglesia debe ser evidente, una iglesia de Cristo. La siguiente es una iglesia que queda identificada. Esa marca le permite a la iglesia ser identificada plenamente. Esa marca también es algo que la distingue. Es algo que distingue y puede diferenciar de los demás. Esa marca a la que nos referimos esta mañana es una que es potencialmente permanente. Y por eso si le damos ahí hacia adelante vamos viendo que es evidente, que identifica, que distingue y que es permanente. Entonces esa es la iglesia que yo quiero considerar esta mañana y que nosotros pensemos en Fe y Amor como una iglesia que pueda, si ya tiene estas marcas, es en la invitación de la palabra de Dios y le damos a la siguiente, es que esta iglesia, la Fe y Amor, pueda este día, la invitación de la palabra de Dios para este día, para Fe y Amor, es que conozcan las marcas de una iglesia de Cristo para que las desarrollen y si ya las tienen, pues entonces que las puedan fortalecer y afirmen en la vida de la iglesia. Entonces piensen, hermanos, consideren esta mañana, ustedes miembros de esta iglesia amada por el Señor y amada por nosotros, si consideran que tienen las marcas de una iglesia de Cristo. La siguiente pregunta podría ser cuáles son esas marcas para poder saber
si fe y amor las tiene. En este pasaje de esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses podemos distinguir dichas marcas en las que vamos a meditar. Entonces les pido por favor que busquen en sus Biblias ahí el pasaje. Si le damos a la siguiente, está la cita ahí. Vamos a ver el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10, y es lo que vamos a estar meditando, sobre todo en el versículo 3 esta mañana. Aunque vamos a considerar otros versículos que están relacionados con lo que el versículo 3 está diciendo. Acuérdense que es Pablo escribiendo esta carta en respuesta al reporte de Timoteo, que había regresado de decirle buenas noticias de la iglesia de Tesalónica. Y entonces dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermoso inicio de la carta del apóstol Pablo, qué enseñanza. Obviamente él está hablando a nombre de su equipo de colaboradores, por eso inicia diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y empieza a decirles lo que leímos a partir del versículo 2. Entonces, ¿de dónde podemos, de este pasaje, aprender esas marcas que fe y amor debe desarrollar o que debe de afirmar y debe de fortalecer en su vida de iglesia? Vamos a ver la marca número 1 que ve ahí en el versículo número 3, y esa es la obra de vuestra fe. Si le regresamos al anterior, la obra de vuestra fe es lo que es la marca número 1. Vean el versículo número 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Recordemos que una fe verdadera siempre obra. Vamos a ver lo que dice Santiago 2, versículos 17 al 18. Santiago le decían, algunos teólogos le dicen el súper práctico, porque él lleva la fe a la práctica. Él en el capítulo 2, que es el capítulo central de esta carta, nos dice precisamente esto, que una fe que es real, es una fe que obra, una fe que lleva a la acción, que lleva a la atención del necesitado. Y en este versículo 17 y 18 de este capítulo de Santiago podemos ver lo que dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago aquí no lo que está diciendo, no está diciendo que hay una fe que puede no tener obras. Lo que él realmente está diciendo, si lees todo el capítulo y entiendes bien el contexto y entiendes lo que está diciendo desde el original, las palabras, haces una exégesis, te vas a dar cuenta que no está hablando de que hay una fe que no tiene obras. Lo que más bien le está queriendo decir él es, si no hay obras en tu vida, no tienes fe. Esa fe es inexistente, es falsa. Y por eso él dice, tú puedes mostrarme a mí tu fe sin tus obras, que es una fe real, que no es real, es una fe falsa, pero yo te voy a mostrar las obras de mi fe para que veas que es verdadera. Entonces él dice, en pocas palabras, una fe verdadera siempre obra. Y esa es la primera marca que vemos en este versículo de la iglesia de Cristo. Una iglesia que tiene una fe que obra. Y la siguiente pregunta, en la siguiente es, Pablo que expresa que la obra de fe de los cristianos de la iglesia de Tesalónica se había puesto en acción en que proclamaban con denuedo el evangelio. Él lo está diciendo ahí, versículo número 8. Vean ahí el versículo número 8, si nos regresamos poquito, dice el versículo número 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar, ¿qué dice? Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La fe de los tesalonicenses estaba mostrando su obra a través de compartir el Evangelio. Es que este versículo que tenemos ahí, que lo pueden ver también en la pantalla, dice Pablo, en todo lugar vuestra fe se ha extendido por esa obra que estaban realizando ellos de compartir el Evangelio. Así que si le damos a la siguiente pregunta de esta mañana, en estas marcas de la Iglesia de Cristo, mi fe, cada uno de ustedes, yo incluido, mi fe me está llevando a la acción. Mi fe me está llevando a la acción realmente. ¿Qué estoy haciendo por el reino de Dios? La fe y amor los está llevando a la acción para salvación de los no creyentes. Porque, hermanos, la labor de alcance de la Iglesia Fe y Amor para los no creyentes es para cada uno de ustedes. No es nada más para un grupo de hermanos que fielmente se están dedicando a compartir el Evangelio. No es nada más para el pastor. No es nada más para la familia pastoral. Es para todos y cada uno de ustedes. El avance del reino se lleva a través de cada miembro del edificio que es la Iglesia de Cristo. Señor Jesucristo no nos mandó a formar iglesias. ¿Sí sabían eso, verdad? No nos mandó a formar iglesias. Él nos mandó a hacer discípulos. La iglesia la forma Él. Por eso dice en Mateo 18, y yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que la va a edificar? Cristo es el que la va a edificar. Y Pablo dice de más adelante, no es el que plantó ni el que regó, sino es Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Debes trabajar en la obra de tu fe, hacia adelante en el reino, compartiendo el Evangelio, haciendo discípulos. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Eso sí nos mandó a hacer. Mateo 28, versículos 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo nos dice, ve y haz discípulos. Entonces, si tú eres parte de Fe y Amor y quieres que tu fe está siendo fortalecida en el Señor, porque esta fe a la que se refiere aquí Pablo no solamente es lo que tú crees en Dios, tu confianza en Dios. Está hablando de todos los elementos que forman lo que tú crees en la iglesia. Todas las doctrinas que forman tu pensamiento, tu cosmovisión a través de la palabra de Dios, de lo que es Dios, de lo que es su reino, de lo que es la salvación. Todas esas doctrinas forman tu fe. Y esa fe y esa confianza en Dios te deben de impulsar para que cumplas la gran comisión, que es hacer discípulos que hagan discípulos. Y si esta mañana estás considerando si tú como miembro de Fe y Amor, como parte de esta amada iglesia, estás desarrollando tu fe, así como esta marca que Pablo está haciendo énfasis aquí. Entonces ve en tu vida si tienes discípulos en este momento. ¿Estás discipulando a alguien que fue llevado a los pies de Cristo por tu testimonio? ¿Estás discipulando a alguien que fue llevado a Cristo porque le compartiste el Evangelio? O a lo mejor dices, bueno, hermano, yo sí le hablé, pero no soy muy bueno para discipular, pero lo están discipulando en la iglesia. Qué bueno, esa es parte de tu trabajo. Llevarlos a Cristo. Y si tú tienes también la sensación de que no sabes cómo hablar de Cristo, pues da tu testimonio en tu forma de vida y entonces con ese testimonio usado como una base, como una carta de presentación, ve e invita a otros a que vengan y escuchen aquí el Evangelio. Esa es tu participación, hacer discípulos que hagan discípulos. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es la fe que acciona una marca de la Iglesia Fe y Amor? Esa pregunta es interesante porque cada uno de ustedes forma la iglesia. Si cada uno de ustedes hace esa labor, por lo tanto, de una manera natural, Fe y Amor será conocida por una iglesia que tiene la marca de una fe que obra. La siguiente es la marca número 2. Y la marca número 2 es el trabajo de vuestro amor. Vean el versículo ahí de base, que es el versículo 3, y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El prefijo trabajo en esta frase de Pablo, el trabajo de vuestro amor, habla de algo sacrificial que implica un esfuerzo, pero proactivo e impulsado por el amor. Les digo que trato de cada palabra que sea una palabra bien seleccionada para que implique la idea que tiene un servidor de lo que quiere transmitir. Y cuando dice ahí, es algo sacrificial, habla de ese esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer. No es fácil, no es sencillo llevar adelante la obra de Cristo.
Estaba platicando con mis hermanos Montes en días pasados y la granizada que hubo aquí tan fuerte, pues ellos a lo mejor dijeron, bueno, pues hubo granizada, pero ya el domingo, podrían haber dicho, el domingo llegaremos y limpiaremos. No, se vinieron el sábado. Y el sábado no sé si tienen su reunión de oración, pero también aparte limpiaron. Es sacrificial. Pero lo hace uno impulsado no por el compromiso o por quedar bien. Lo hace uno impulsado por el amor a Cristo, por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Eso es lo que debe de considerar. Por eso dice el trabajo de vuestro amor, dice Pablo. Es un trabajo que no es impulsado por esas falsas estímulos o esos falsos deseos, sino por el amor natural puro que hay por la salvación que Cristo nos ha dado. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Esta primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 3, nos enseña lo siguiente, el versículos 17 y 18, con respecto al trabajo de nuestro amor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vean cómo está relacionando aquí el apóstol Juan el trabajo, el apoyo al necesitado con el amor. Hijitos míos, dice él de una manera ya muy directa como Santiago, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso debe ser una necesidad en ti y en mí, un deseo natural de que el necesitado vea el amor de Cristo en nuestra vida y entonces pueda glorificar a Dios, pueda venir a Cristo a través de la salvación, a través del arrepentimiento y la fe. Por eso dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 5 que los hombres deben ver nuestras buenas obras, no para que nos exalten a nosotros, sino para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que considerar. En la marca número 2 tenemos que considerar si nuestro amor por el Señor se está mostrando a través de algo sacrificial, algo que implique un esfuerzo, pero es un esfuerzo que no me dicen lo que tengo que hacer a lo mejor en un buen tiempo, sino que yo lo estoy haciendo porque veo la necesidad. Hay hermanos que tienen el don de servicio en la iglesia y ellos ven un papelito tirado, van y lo levantan y lo ponen en la basura. Pero no todos tenemos esa capacidad. Pasamos a veces y vemos el papelito y decimos, no, pues, o no ni siquiera lo hacemos en el mundo, ¿no? Y pasamos encima de él. O vemos una banca que está desacomodada y entonces vemos y el hermano que tiene el don de servicio va y la acomoda para que esté alineada con las demás y otros pasamos por la banca y hasta le damos la vueltita para no tropezarnos con ella, pero no la movemos. Y la idea es que nosotros como cristianos impulsados por el amor seamos proactivos en la obra de Cristo. Si vemos que una persona llega y es nueva, si no la conocemos, acercarnos a ella, no esperar, bueno, pues el pastor que se acerca, ¿no? Y que le diga que es bienvenido. No, nosotros, cada uno de ustedes debe hacerlo. Y doy gracias a Dios por Fe y Amor porque es una iglesia que va en esa dirección. Una iglesia que se esfuerza por dar testimonio. Y la pregunta aquí es, ¿el trabajo que yo realizo en la iglesia, en su reino, aquí, fuera de aquí, como miembro de Fe y Amor, está impulsado por el amor que Dios me ha hecho nacer en mi corazón, por su sacrificio a través de Cristo, por la salvación que Él me ha dado, por los pecados que Él me ha perdonado? La siguiente diapositiva, en esta segunda marca, nos lleva al siguiente par de preguntas. La primera pregunta es, ¿demuestras el amor por Cristo y por el avance de su reino a través de un esfuerzo proactivo y no solo de palabra, como dice aquí el apóstol Juan? La siguiente pregunta, ¿está Fe y Amor trabajando así? Dice el versículo número 9, Pablo ahí en Tesalonicenses, hablando de esta acción de ellos, así como vimos que en el versículo número 8 habla de la obra de su fe. En el versículo 9 habla del trabajo del amor de los tesalonicenses. Vean el versículo número 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses lo habían recibido, le habían dado hospedaje, lo habían cuidado, lo habían protegido y de esa forma demostraron en ese acto de amor, en ese acto de trabajo sacrificial por cuidar al apóstol, él reconoce que ellos tienen un amor que se traduce en trabajo sacrificial. Por eso dice, pues ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y ya después cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, hermanos, nos lleva eso a la marca número 3. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 3, ¿verdad? Y al final dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una frase muy especial, una frase en la cual Pablo abarca muchas cosas. Él está considerando aquí muchos temas y podríamos nosotros meditar en este versículo solamente y nos llevaría un buen rato meditar en cada una de las partes que lo componen. Pero haciendo un resumen que su servidor hizo pensando en todas estas implicaciones de esta parte, de esta frase del versículo, vamos aquí a una palabra que considero yo como clave, que domina toda la frase, y esa es Jesucristo. Dice, vuestra esperanza, vuestra constancia en la esperanza, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De ahí depende toda la frase de Pablo. La constancia, la esperanza, todo depende del Señor Jesucristo. Y le puse ahí porque de Él depende toda la expresión y depende todo lo demás. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es Pablo diciéndole a los corintios que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esa es la absolutez del Señor Jesucristo. Eso es lo absoluto de Dios. ¿Saben que uno de los problemas principales actuales entre los jóvenes de esta generación, y yo oro por ellos y Dios conceda que nosotros que ya no somos tan jóvenes, sepamos identificarnos con ellos, llamarlos a través de nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras palabras, de lo que aprendemos de la palabra, de la forma como trabajamos en el reino, atraerlos a ese mismo trabajo. Hay un libro de un escritor que se llama Josh McDowell que escribe La generación desconectada. Y ya desde hace como unos 30 años que escribió este libro, él hablaba de esta desconexión que hay, de esta brecha generacional que le llaman en los medios actualmente. No nos podemos entender muy bien con los jóvenes. Yo me he fijado y a veces en alguna situación de reunión, en algún lugar que esté yo y estoy sentado ahí y hay jóvenes alrededor, no se relacionan con uno y a veces les pregunto cosas. En la iglesia, ahí donde estamos en Refugio Eterno, a veces pasan las jovencitas o los jovencitos y digo, ¿cómo estás? Bien, bien. Nada más es todo lo que me dicen. Y yo luego les digo, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Pero ya no dicen, ¿y usted cómo está? No porque me digan, sino por la relación, porque haya una fluidez en la comunicación. A veces salgo a caminar ahí diario salgo a caminar para hacer ejercicio, pero salgo a caminar ahí en el coto donde vivimos, que es un coto privado, y noto la diferencia, casi no todos, pero la mayoría de los que saludan buenos días, buenas noches, buenas tardes, son adultos ya de mi edad o un poquito menos. Pero pasan jóvenes y pasan con los audífonos, pasan con el celular, y pasa uno junto a ellos y yo voy así, miren, viéndolos a ver si me voltean a ver para decirle hola y no voltean y no dicen nada. Yo decía todo esto porque Dios es el todo en todo. Y así debería ser en la imagen, en la mente, en el sentimiento y en la forma de razonar de los jóvenes. También es nuestra labor llevarlos a ese razonamiento. Por eso les decía yo que el día de hoy los jóvenes ya no creen en el absoluto, sino en su propia verdad relativa. Ustedes le dicen, oye, ¿crees en Dios? Y los que dicen que sí, pues bueno, pero los que dicen no, dicen no, yo no creo en Dios. Creo que es un personaje ficticio inventado por la ignorancia, dicen ellos. Y no han entendido que Dios es absoluto. Cuando hablan de situaciones en la vida, no entienden que hay un absoluto al cual tenemos que referirnos, porque si no, entonces cada quien va a hacer lo que quiera. Y todos van a estar bien. Por eso algunas veces cuando hay un debate teológico entre un creyente y un no creyente, o un cristiano, o un teólogo y un ateo, siempre se lleva a ese punto de discrepancia. Por eso les dicen los creyentes, ¿tú crees que la moral es algo que viene de Dios o que es de nosotros? Y el teólogo dice, no, pues viene de nosotros. Entonces dice el teólogo, bueno, pero entonces Hitler hizo bien, porque él tenía la moral de saber que tenía, o sentir que tenía que eliminar a los judíos. Y si creemos que no hay un absoluto que rija la moralidad del hombre, entonces Hitler estaba bien y por lo tanto no tenemos por qué condenarlo. Él hizo lo que creyó que estaba correcto y bravo por eso. Y no es así. El absoluto viene de Dios. Y hace unos días veía yo un debate, porque me gusta mucho la apologética, veía un debate con un teólogo y un hombre que le decía
acerca de esta situación de los absolutos y de Dios como creador y de la moralidad, y él le decía esto, le decía, entonces tú crees que lo que tú piensas es lo correcto o lo que yo pienso es lo correcto. Entonces la persona esta atea le decía, pues lo que tú piensas para tu cosmovisión y para tu área o tu entorno está bien, pero para mí a lo mejor puede ser que no sea así. Y le decía el ateo, ¿tú crees entonces que Dios creó el universo? Y entonces le decía, tú dices que Dios creó el universo, y el teólogo le decía, no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra, es lo que dice Dios. Y ahí es donde está el problema. Tú crees lo que yo digo, no es lo que importa lo que yo diga, decía el teólogo. Lo que importa es lo que Dios diga. Pero si tú no crees en un Dios como un ser absoluto que gobierna todo, entonces no puedo llegar a un punto en común contigo. Y aquí este pasaje nos está llevando a entender que si tenemos esa esperanza en Jesucristo es porque Él es el que gobierna todo, porque Él es el todo en todos. Por eso también ahí en Colosenses 1 dice que Él fue, todo lo que ha sido creado fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados para Él, pero desgraciadamente nuestra vida antes de Cristo y algunos todavía después de Cristo no vivimos para Él. Vivimos para nuestros propios deleites, como dice Santiago. Entonces nos lleva al siguiente pensamiento: sin Él no habría una verdadera esperanza segura. Sin Él, sin Cristo, no podríamos ser constantes en esa esperanza. ¿Ustedes han oído hablar de la doctrina de la perseverancia de los santos? La perseverancia es un rasgo característico de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo. Entonces aquí la pregunta para nosotros ahí es, ¿estás perseverando en tu esperanza del Señor Jesús? ¿Cómo demuestras esa perseverancia? Pablo le decía a Tito, ahí en Tito 2, 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, que dice, celoso de buenas obras. ¿Estás perseverando en tu esperanza del Señor Jesús? Si tu respuesta es sí, estoy perseverando, entonces debes de hacerlo a través de ser celoso de buenas obras, o sea, realizar buenas obras para la gloria de Dios. Y dice ella, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cierto, esta frase es una frase teológica que apoya la deidad de Cristo. Porque dice Pablo, la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y también Salvador, que es Jesucristo. Si tú algún día tienes que presentar defensa de tu fe con mansedumbre, no para pelear ni para ganar una discusión, debes de hacerlo considerando este versículo para hablar de la deidad de Cristo. Aparte del Evangelio de Juan, capítulo número 1, aparte del Evangelio de Juan, capítulo número 10, y aparte de otros pasajes, puedes citar Tito 2, versículo 13. Porque dice ahí que está Pablo sabiendo y pidiéndole a Tito que sepa guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces la pregunta otra vez, ¿estás perseverando en tu esperanza del Señor Jesús? Porque aquí dice Pablo a Tito que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio como nosotros lo somos en fe y amor, celoso de buenas obras. La siguiente pregunta, ¿está fe y amor perseverando en la esperanza en el Señor Jesucristo? Hagámonos esa pregunta sincera el día de hoy. Recuerda que si cada miembro de la iglesia está perseverando así, fe y amor por ende lo hará, porque fe y amor está compuesta por los miembros, está compuesta por cada uno de ustedes que están aquí. Acuérdense que somos un edificio que el Señor está construyendo, Jesús está edificando su iglesia y ustedes y yo somos un ladrillo en esa edificación. Eres la piedra angular, es la piedra principal. Cuando hablan que en esta palabra dice la piedra angular, cuando habla, creo que es Pedro el que habla así del Señor Jesucristo, él se refiere a esas construcciones que había en aquel tiempo, y un ejemplo muy clásico de esta piedra angular es esas entradas a ciertas construcciones antiguas que se han encontrado por algunos arqueólogos, en donde es un arco, y ese arco, para maravilla de ellos, de los arquitectos actuales, no está pegada a las piedras que forman ese arco, no están pegadas entre sí tan fuertemente. Lo que pasa es que la forma como están
una piedra apoya a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pero la piedra, la que está en la parte de arriba del arco, si ustedes la quitan, se viene abajo todo. Esa es la piedra angular. Ellos se referían a eso. Si tú quitas esa piedra de la parte superior de ese arco, todo lo demás se va a venir abajo. Y Cristo es la piedra angular. Pero tú y yo somos piedras que forman parte de ese edificio. Está fe y amor perseverando en la esperanza en el Señor Jesucristo, haciendo lo que se debe hacer. Tú eres parte de ese edificio, tú eres parte de esa construcción de Cristo, y la idea es que tú también colabores haciendo tu parte. ¿Qué pasaría si formas parte de un muro y entonces tú, como parte de ese muro, no haces lo que te corresponde hacer? Ese muro se va a debilitar. La iglesia no se va a venir abajo porque la piedra angular es Cristo. Pero sí, si tú faltas y fallas, puede pasar algo en esa labor que puede estropear el avance del reino como debería de avanzar. Por lo tanto, mis hermanos de fe y amor, en primer lugar, hagan su esfuerzo, su mejor esfuerzo para que su fe sea puesta en acción. Es lo que dice Pablo, la obra de vuestra fe. Hagan su mejor esfuerzo para que su fe sea puesta en acción. ¿Qué dijimos que era la fe? Todo lo que tú crees de la palabra de Dios. Todo lo que la palabra te enseña acerca de quién es Dios, acerca de quién es Cristo, acerca de quién es el Espíritu Santo, acerca de qué es la Trinidad, acerca del reino de Dios, acerca de la doctrina de la santificación, acerca de la doctrina de la justificación, acerca de la doctrina de la predestinación. Todo eso que tú consideras en tu palabra, en la palabra de Dios, en tu mente y en tu corazón, y lo consideras como tu cosmovisión. ¿Cómo ves tú el cristianismo? ¿Cómo ves tu vida sirviéndole a Dios? ¿Cómo ves tu vida trabajando en el reino? Tiene que ser fundamentado en esas creencias que tú tienes, en esos artículos de fe que le llamamos los bautistas, los artículos de fe. Y todo eso debe impulsarte a la acción. Pero sobre todo la gracia que Dios te ha dado de creer en Cristo como Salvador único y suficiente de tu vida. En segundo lugar, hermanos, pidan a Dios que el amor que sienten por su salvación en Cristo y los pecados que les han sido perdonados, los impulse a trabajar proactivamente por el avance del reino de Dios. Y en tercer lugar, perseveren en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, para que sean una iglesia que posee las marcas de una verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia en la que Cristo es el centro sobre el que ella gira en todos sus planes y acciones. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos de fe y amor? ¿Cómo nos está confrontando la palabra? ¿Está tocando tu vida así como tocó la mía cuando lo leí, cuando lo preparé para ustedes? Pensando, les decía yo en ustedes como una iglesia joven, dije, ¿qué puedo compartir? Porque me dijo Alex, tema libre, pastor. Ok, gracias a Dios. Ahora me la puso difícil a mí, me aventó la bolita a mí, ¿verdad? Y dije, usted te escoja. Híjole, pues ya estoy pensando, llorando. Y orando al Señor dije, pues si Fe y Amor es una iglesia joven de Cristo, ¿por qué no buscar una iglesia joven a la que Pablo le haya instruido como Tesalónica? Y Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, a través de su palabra, hablándole el día de hoy a Fe y Amor, que Pablo pudiera, si estuviera el día de hoy aquí con nosotros, acordarse sin cesar delante de Dios y Padre de ustedes por la obra de fe que realizan, por el trabajo de su amor y por la esperanza que Fe y Amor tiene en la constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios espera de ustedes, hermanos. Apoyen a su pastor, apoyen a su familia, apoyen a cada líder, apoyen a cada actividad para que la gloria de Dios sea manifestada. Y cada actividad que esta iglesia tiene, recuerden siempre, 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 cada que van a hacer algo, que la actividad no es por sí mismo el fin. La actividad solamente es llevarnos a cumplir el fin, que es alcanzar a los perdidos para Cristo. No caigamos en el activismo de, mañana es la oración, voy a la oración, me regreso a mi casa. Mañana es reunión de varones, voy a la reunión y mañana es reunión de mujeres y el desayuno el próximo sábado. Y las actividades está bien, pero que cada una de esas actividades que realizamos la hagamos con el enfoque, con el pensamiento de qué manera puede esta actividad, de qué manera puedo yo participando de esta actividad, de qué manera yo puedo yo, a través de lo que aprendí en esta actividad, alcanzar a los perdidos para Cristo. Porque esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es llevar actividades. Las actividades son un medio que la iglesia utiliza para llevar a la labor que la iglesia debe tener, que es ser lámpara en la oscuridad, ser luz en el mundo, ser sal en el mundo. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, dice Pablo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que puedan, hermanos, por último, decir como les dijo Pablo a los atenienses en el Areópago, allá predicando en Hechos 17:28, al predicarles a Dios y presentarles el Evangelio, que ustedes como Iglesia Fe y Amor puedan decir, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Hermanos, qué bendición poder estar con ustedes, poder compartir la palabra brevemente. Qué bendición poder decirles lo que Dios tiene en su palabra para ustedes. Seguiremos orando por ustedes, por su pastor, por su familia, por su iglesia, para que el Señor los lleve a cumplir sus propósitos, para que sea una iglesia que tenga las marcas de Cristo, para que sea una iglesia que tenga la marca de la obra de su fe, el trabajo de su amor por el Evangelio y por la salvación en Cristo, y que sean constantes en la perseverancia, constantes en la confianza, constantes en la esperanza, porque el cristiano tiene una esperanza segura. No es una esperanza de ver si sucede, no. La esperanza bíblica es aquella que solamente está esperando a que se cumpla el tiempo para que lo que Dios dijo se cumpla, porque se va a cumplir. Esa es la esperanza bíblica cristiana. Y que su trabajo de amor, su obra de amor, su trabajo de fe, su trabajo de amor, su obra de fe, todo lo que ustedes consideren ahí en ese versículo, y sea mostrado también a través de su perseverancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Y si le damos a la siguiente, hermanos, les deseo de todo corazón que Dios los bendiga. Agradezco a Dios por ustedes, agradezco a Dios por la familia pastoral, por su pastor que tuvo a bien invitarme, que fue para mí un privilegio y una bendición, y oramos por ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la bendición esta tarde de poder contemplar tu palabra, poder meditar brevemente en ella, Señor, y darnos cuenta de lo que tú quieres para Fe y Amor. Te doy gracias, Señor, porque has sido una iglesia que, aunque es joven, tú le has dado bendiciones a raudales. Has mostrado a través de su permanencia en las pruebas que es iglesia tuya. Sabemos, Señor, no somos ajenos a las pruebas que ellos tuvieron en un principio, y te doy gracias porque los llevaste de tu mano y pudieron sobreponerse a estas pruebas porque son iglesia de Cristo. Bendícelos, Señor, y no solamente que sea una iglesia de Cristo y nada más, sino que sea una iglesia que es una marca, pero también que tiene las marcas en sí misma de una iglesia cristocéntrica, una iglesia cuyo Señor Jesucristo es el centro sobre el cual toda la iglesia gira, y el alcance de los perdidos es su principal objetivo. Que esta iglesia pueda, Señor, mostrar al mundo las marcas de tu iglesia a través de la obra de su fe, a través del trabajo de su amor y a través de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido y te lo agradezco todo en nombre del Señor Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Dios bendiga, hermanos.